Seguimos en nuestra serie del libro de Romanos en el capítulo 13 y vamos a ver del versículo 21 al versículo 25. Y el tema que le he puesto a este mensaje se llama Justificados por la fe. De escudriñar y de leer en Romanos desde el capítulo 1 a partir del versículo 18, cuando Pablo habla sobre la culpabilidad del hombre, sobre la ira de Dios, sobre la condición del hombre. Todo lo que viene siendo el resto del capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3 nos da una clara evidencia de lo que es la condición del hombre sin Dios. Y para poder entender cómo es que Pablo introduce en el capítulo 1 cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio que predico es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Esto lo miramos en el versículo 16 y 17 del primer capítulo. ¿Por qué Pablo pone como base ese fundamento que es el evangelio para después dar una explicación bien específica de lo que es la condición del hombre, no solamente la condición de los gentiles, de los griegos, sino también de los judíos? Y termina en el capítulo 21, en el capítulo 3, en el versículo 23, cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para poder entrar al mensaje de esta tarde, de esta mañana, vamos a leer Romanos capítulo 3, del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Encontrar el camino al cielo es uno de los trabajos más intensos y exhaustivos que el hombre ha tenido a través de la historia. Ha tratado por diferentes medios de ser aceptado al reino de los cielos, o al cielo, al paraíso, a la gloria, o a lo que el hombre le quiera llamar o como le quiera llamar. Pero de alguna forma el hombre ha trabajado constantemente y se ha esforzado constantemente de encontrar el camino al cielo. Ha creado una y mil religiones, por un lado religiones superficiales, pero por otro lado ha creado bastantes religiones muy legalistas y muy sometidas a un régimen, sometidas a una doctrina, o sometidas a un estilo de vida completamente sometido a ideologías o filosofías de hombres. El hombre ha tratado de llegar al cielo a través de las obras, haciendo bastantes obras de caridad, de alguna forma dando su dinero a los pobres, ayudando al necesitado. Ha tratado de encontrar la forma de llegar al cielo. El hombre ha tratado también de llegar al cielo en pensamientos filosóficos, al punto de llegar a negar la existencia de Dios. No hay Dios, no existe Dios. Y esa es su filosofía, o esa es su teología. Su teología es que no existe Dios. Y como ellos creen y piensan que no existe Dios, pues por lo tanto niegan el cielo, niegan el infierno, niegan la necesidad de salvación. ¿Para qué quiero una salvación si no existe Dios o no existe el infierno? Aceptan todas filosofías y creencias del Big Bang y de la teoría de la evolución, negando rotundamente la creación, o negando a un creador y a un soberano Dios del cielo y de la tierra. El hombre ha tratado de reconciliar su conciencia, apagar su conciencia de muchas formas. Ha tratado de ser justo por su propia cuenta. Ha tratado de buscar santidad por su propia cuenta. Ha gastado y seguirá gastando todos los recursos posibles
Pero la noticia es que nunca lo va a poder conseguir por sí solo. No hay ninguna forma de que el hombre encuentre santidad o justicia por su propia cuenta. Cuando Pablo remata diciendo precisamente en el capítulo 3 de la semana pasada, donde dice no hay justo, y en el versículo 10, como está escrito, haciendo argumento a los profetas, a las escrituras, Pablo les dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y ahí definitivamente hace una hincapié y una énfasis en que no existe ninguno. Ya hablamos de los judíos, hablamos de los gentiles, hablamos de la gente moralista, hablamos de la gente religiosa, hablamos de la gente incluso que piensa y que cree que no existe Dios. De tal forma que no tienen excusa, como dice el capítulo 1. Por otro lado, como dije, tratan de negar la existencia de Dios y ser justificados por su ignorancia. Y esto lo miramos en el capítulo 1. Dios se les reveló en su interior, en la conciencia, pero Dios se les reveló en su exterior, en la creación, de modo que no tienen excusa. Por otro lado, confían o confiaban, y hasta cierto punto hay gente que sigue confiando, o judíos que siguen confiando, en la ley. Y como lo vimos en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es por la ley que puede ser justificado. Los judíos confiaban demasiado en su ley, como ya lo vimos hace un par de semanas. Confiaban demasiado en que eran el pueblo escogido de Dios. O confiaban demasiado en que tenían la circuncisión como señal del pacto. Tenían la ley, tenemos que ser salvos, hay seguridad. Pues sin embargo Pablo termina diciendo que la ley solamente fue dada para que conociera la condición en la que está el hombre. Porque está claro, obviamente, hermanos, que nadie puede cumplir la ley. De hecho, la ley fue traída no para salvarte, sino para condenarte. La ley fue traída no para mostrar al mundo lo bueno que es el mundo, sino la ley fue traída para demostrar lo malvado y perverso que es el hombre. El propósito de la ley fue conocer y dar a conocer el pecado. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera que codiciar es malo si la ley no me dijere, no codiciaréis. Entonces la ley no fue dada, hermano, para salvar al hombre. La ley fue dada para revelarle al hombre la condición paupérrima y depravada en la que está. Porque a última instancia, hermano, ¿qué demanda la ley? ¿Qué es lo que demanda la ley del Antiguo Testamento? Le voy a decir qué es lo que exige la ley. La ley exige santidad. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. La ley exige justicia, sed justo. La ley exige rectitud, tiene que ser recto. La ley exige perfección. Sé perfecto porque tu Padre que está en el cielo es perfecto. Eso es lo que la ley exige. Las exigencias de la ley están en un nivel completamente superior a lo que el hombre puede llegar. Por tanto, es imposible que el hombre pueda cumplir con la ley. El estándar de la ley es inalcanzable para el hombre. Y queda claro en estos últimos versículos que miramos la semana pasada, queda claro que el hombre no puede ser justificado delante de Dios de ninguna manera. Ni por la ley, ni por la ignorancia, ni por cuánta religión haga, ni por cuánto sacramento haga, ni por ningunos medios posibles el hombre es capaz de justificarse delante de Dios. Y eso es definitivo. Eso es lo que Pablo argumenta aquí. Definitivamente nadie puede justificarse delante de Dios. Ni por cualquier argumento que levantes, no puede ser justificado. Y esto aplica no solamente a los griegos, a los gentiles, sino también a los judíos. Esto aplica a todo el mundo. Porque como ya lo miramos en el versículo 23, están todos, si usted quiere saber qué significa todos, pues todos. Están todos, absolutamente todos, destituidos
de la gloria de Dios. Y aquí entramos al versículo más importante para nosotros. Versículo 21. Pero ahora, y hermano, y este cambio de conversación que menciona Pablo, donde dice, pero ahora, está marcando el contraste. Un contraste bien marcado que nosotros hemos experimentado ese cambio. Porque nosotros, aunque al principio íbamos caminando al infierno, pero ahora vamos caminando al cielo. Aunque nosotros íbamos viviendo en una vida de pecado, pero ahora vamos viviendo una vida para la gloria del Señor. Y el contraste aquí marca un cambio, pero ahora marca una diferencia en nosotros, y no solamente una diferencia en nosotros, sino una diferencia en el Evangelio de Cristo. Pablo menciona todo el mundo depravado, y hermano, yo me estaba cansando después de leer el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, como una y otra vez Pablo menciona la depravación total del hombre. Y Pablo menciona el juicio venidero sobre el hombre. Y Pablo menciona la justicia de Dios, o la justicia de Dios que el hombre no puede alcanzar. Pablo nos pone en una posición completamente depravada, nos pone una posición completamente destruida y una posición completamente destructiva para nosotros. Desde el capítulo 1 del versículo 18. Pero cuando menciona en el versículo 21, pero ahora, ahí precisamente marca la diferencia. ¿Y sabe qué? Marca consuelo y marca esperanza para nosotros. Porque antes las cosas están tan oscuras, tan negras, tan depravadas, tan destructivas, en una condenación segura, pero ahora viene la revelación del Hijo de Dios. Pero ahora viene la diferencia. Las cosas iban cambiando, iban tan mal desde el principio, tanta maldad, violencia, depravación, injusticia, juicio, condenación, ira, pero ahora, y créame hermano, que esas palabras son las que podemos nosotros utilizar en nuestra vida cristiana ahora. Porque como lo dije, íbamos al infierno, pero ahora vamos camino al cielo. Éramos pecadores, pero ahora somos pecadores perdonados y justificados. Estábamos condenados, pero ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Hermano, subraye y dale círculo y con plumón amarillo y ponga una nota ahí en ese, pero ahora. Porque eso marca la diferencia en nuestra vida. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y hay 4 verdades importantes que quiero subrayar en estos 4 o 5 versículos. Hay 4 verdades tan importantes. La primera verdad es que ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que Dios es quien provee la justicia. Dios es quien provee la justicia. Pero ahora, y si usted lee esos 5 versículos, existen más o menos 7 menciones de la justicia de Dios. Número 1, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios, versículo 23, y están distribuidos ¿de dónde? De la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados por su gracia, versículo 25, Dios puso como propiciación, y donde dice su justicia y su paciencia. 7 veces, aproximadamente 7 veces está mencionado de quién proviene esta justicia. Él solo podría satisfacer su propia justicia. Dios da la ley para condenación, pero también da la gracia para salvación. Él cumplió su propia demanda. Él pagó el precio que Él mismo puso. ¿Por qué Él pagó el precio que Él mismo puso? Hermano, el hombre no es capaz de llegar a la justicia establecida por Dios, como ya lo hemos mencionado. Como el estándar es tan alto, se necesita un nivel, se necesita una persona superior, 1000 veces superior a nosotros.
¿Por qué Dios mandó a su único hijo para que muriera por nosotros? Porque el hombre, hermano, no es capaz de morir por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque ya estamos condenados. El hombre ya está condenado. Es fácil decir, bueno, yo pequé, voy a pasármela 10 años en el infierno. Pues una condenación justa, ¿no? Pues por mis pecados. Así como el juez dicta 10, 15, 20, 30 años de cárcel, dependiendo del delito que hizo. Pues como mis delitos no son tan graves ni tan fuertes, no me merezco morir. Puede ser que unos 10, 15 años en el infierno y después el Señor me dará la oportunidad de salir, ¿verdad? Porque ya cumplí con mi pago de acuerdo a mis maldades. Usted sabe, hermano, por qué el hombre o el ser humano es condenado eternamente y para siempre en el lago de fuego en el infierno. Porque nuestra ofensa es contra el Dios eterno. Y se requiere una condenación eterna o un pago eterno. ¿Quién es el único que puede satisfacer esa justicia si no es un Dios eterno? Por eso Jesucristo eterno, que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y la omega, vino y murió por nosotros para que tuviéramos una salvación eterna. Él es el único que podría satisfacer esa demanda de la ley. La ley demanda muerte. La ley demanda justicia. Y el hombre no era capaz de cumplir ni con no es capaz de cumplir con los preceptos de la ley. El hombre no es capaz de cumplir con la orden de la ley. El hombre no es capaz de cumplir con los estatutos que la ley estableció. No, el hombre no es capaz de cumplir con la santidad que exige la ley. El hombre no es capaz de cumplir con la justicia, con la santidad, con la perfección que la ley exige. Entonces, ¿quién podía cumplir con esa perfección? ¿Quién puede cumplir con esa demanda que la ley exige o que Dios exige? Porque en última instancia, ¿quién puso la ley? Fue Dios. Entonces, ¿quién puede cumplir con esa exigencia tan alta? El hombre no puede cumplir con la ley de Dios. Se necesitó un personaje, hermano, capaz de cumplir 100% la ley de Dios. Que no se haya desviado ni a izquierda ni a derecha, que fue capaz, que fue cabal, como dicen mis hermanos hondureños, de cumplir cabalmente toda la ley de Dios. Porque Él jamás pecó. Su santidad fue extrema. Su justicia fue tan justa. Su vida fue tan perfecta que Él fue el único capaz de cumplir con la ley. Por eso es de que su vida es imputada a nosotros, porque nosotros no somos capaces de cumplir con esa ley. Y no solamente Cristo vivió y cumplió la ley perfectamente, lo que la ley demandaba, sino sabe que también cumplió Cristo cumplió las penalidades que la ley exigía si faltabas a la ley. Cualquier pecado, cualquier falta que hayas tú infringido la ley, eras condenado a la máxima pena, la máxima condena, que era la muerte. Hermano, Jesucristo no vivió 5 años en la cárcel para pagar algunos pecados. O no solamente se le dieron 40 latigazos para pagar algunos pecados. No. Cristo pagó el máximo precio que la ley exige para que pueda uno ser redimido. Y como Él es eterno, hermano, Él pudo cumplir con el pago de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todos los pecados. Porque Él es eterno. Por eso es que Dios es el que provee esa justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? ¿Cuál justicia? Esa justicia que fue hablada en la ley. Esa ley que exigía santidad,
esa ley que exigía perfección, esa ley que exigía justicia, pues esa ley fue cumplida y solamente Dios fue quien la proveyó. Esa ley que los profetas predicaban, o esa justicia que los profetas profetizaban, la justicia de Dios que fue revelada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Primer punto, hermano, Dios es quien provee la justicia. Dios es quien provee, hermano, la justicia. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que haya dado a su único Hijo para que pudiera cumplir el pago y las exigencias de la ley, hermano, nosotros estuviéramos perdidos. Él fue castigado con pena máxima como si hubiera cometido los pecados más viles y depravados. Él pagó el máximo precio por el máximo pecado. Y así Dios satisfizo su justicia. Dios tenía que apagar su ira y tenía que apagar su justicia. Y a través de Cristo fue que lo hizo. Segundo punto. La justicia es para nosotros solo por fe. La salvación solo por medio de la fe. Creer en Jesús, tener fe, y solo fe es lo único que necesitamos para conseguir esta salvación. Y si seguimos leyendo en el versículo 27, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Y eso solamente lo vamos a leer, a dar de pasada. La próxima semana vamos a introducir más este pasaje. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué el hombre es justificado solo por fe? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si creemos que Dios es justo y que cumplió perfectamente toda la ley y todos los preceptos que la ley exigía, y también creemos que Dios en su justicia, en su amor, cumplió con toda la condenación que la ley exigía, tan solo con creer en su vida, creer en su muerte y creer en su resurrección, hermano, esa vida que Cristo vivió es imputada a nosotros. Ese pago que Cristo pagó es imputado a nosotros, y esa justicia que Cristo pagó es para nosotros. Y así es como el hombre es justificado. Y solamente por fe. Creer en Jesucristo es suficiente. El versículo 22 responde a la pregunta, ¿cómo podemos conseguir esa justicia? Bueno, Pablo, esa justicia que mencionas en el capítulo 21, esa que dijiste que se testificó por la ley y por los profetas, ¿cómo podemos conseguirla? Versículo 22. La justicia de Dios se consigue por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Cristo tiene la capacidad eterna e infinita. Por eso pudo pagar el precio completo por toda la humanidad. Cada pecado cometido, cada persona cometida en toda la historia de la humanidad, hermanos, Cristo la pagó. Y solamente creyendo en ese sacrificio es como nos es imputada la fe, la salvación, perdón. Si tú crees en el Hijo de Dios, si crees que Jesús vino a la tierra se hizo carne y habitó entre nosotros, si tú crees que Jesús vivió una vida santa y sin pecado, si tú crees que Jesús murió la muerte que tú y yo merecíamos, si crees que Jesús resucitó venciendo la muerte y el pecado, si crees que está ahora sentado a la diestra del Padre, hermano, es lo que necesitas para que la justicia sea imputada a ti. Porque el justo por la fe vivirá. Esto es cuestión de fe, hermano. No es cuestión de hacer sacramentos. No es cuestión de levantar religiones. No es cuestión de hacer obras, porque ¿dónde está pues la jactancia? No está en las obras, no está en los sacramentos, no está en la religión, no está en lo que el hombre crea, no está en lo que el hombre piense, no está en lo que el hombre argumente, está solamente en la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y lo más importante, que esta justicia de la que habla Pablo, está abierta para todo el mundo. Para los judíos, para los gentiles. Yo le puse
Aquí me equivoqué, estaba escribiendo y le puse para los gentiles y le puse para los gringos. No sé por qué puse aquí gringos. Estaba escribiendo y a veces se autocorrecta. Yo le dije, para los gringos también. Sí, yo dije, ¿por qué dice gringos aquí? Se tiene que decir gentiles, judíos y gentiles se va junto, pero dice gringos aquí. ¡Qué barbaridad! Hermano, esta justicia está abierta para todos, para judíos, para gringos, para gentiles, para griegos, para todo mundo, hermano, está abierta esta justicia. Porque así como Pablo mencionó que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que practican y que niegan con injusticia la verdad, y así como Pablo declaró y dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie quien entienda lo bueno, no hay nadie quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles y todos están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay excepción de persona. Asimismo también la justicia de Dios es para todo aquel que cree, está abierta para todo el mundo. La salvación está abierta para todo el que cree. Y número 4, es totalmente por gracia. La justificación es solo, hermano, solo por gracia. En Efesios capítulo 2, el 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo inmerecido de Dios. La salvación no la recibimos por influencia, o no la recibimos por nuestro buen comportamiento, por nuestras buenas obras. No la recibimos por lo nobles o lo bondadosos que podamos ser. No la recibimos por lo justos, o por la forma de pensar que tenemos, o por algún mérito que hayamos hecho en la vida. No podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación, hermano. De hecho, todo lo que hacemos nos lleva más a condenación, porque son obras. Y el momento en el que yo me presente delante del Señor y te diga, Señor, yo hice, son obras. El problema fue que tú hiciste y nunca creíste. Señor, yo hice, yo sané, yo liberté demoniados, yo prediqué, yo hice. Ese fue el problema. Nunca te conocí porque nomás te la pasabas haciendo obras y nunca creíste. No fue por obras, es por fe. Siendo justificados gratuitamente, versículo 24, por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Hermano, cuando a alguien le regala algo, usted lo recibe y no le cuesta nada, pero a alguien le costó. Todo regalo que se da en la vida, hermano, que tú des o que te den, a alguien le costó ese regalo. ¿Le costó tiempo o le costó dinero? Pues ese regalo que tú y yo hemos recibido, a Cristo le costó. A Dios le costó entregar a su propio Hijo para que fuéramos justos delante de Él. Así es de que si tú recibes un regalo, hermano, no pienses en que a nadie le costó. Piensa que fue un precio que se tuvo que pagar para que tú y yo gozáramos de esta salvación y de esta justicia. Cristo se lleva absolutamente todo el mérito de nuestra salvación. Hermano, Cristo se lleva absolutamente todo el mérito de nuestra salvación. Y recordando cuando prediqué acerca de lo que viene siendo la soberanía de Dios, que el hombre no es capaz de decidir por Dios por su propia cuenta. Si Dios no le llama a arrepentimiento, hermano, el hombre no es capaz de decidir por Dios. No somos capaces de decidir por Dios si no fuera porque Dios nos llama a arrepentimiento. ¿Se da cuenta usted cuánto necesitamos a Cristo? Porque
Hermano, en la vida de Jesús no hubo un solo momento en que dejara de ser justo y santo. ¿Y sabe qué es lo peor del asunto? Que nosotros no hay un solo momento en la que dejemos de ser pecadores. ¿Se da cuenta todo el contraste? El contraste que Dios vivió una vida santa y pura y sin mancha, y no existe un solo segundo en toda la eternidad, y no existe un solo segundo en sus 33 años de vida, el que Él haya dejado de ser puro y santo. Y nosotros todo lo contrario, no existe un segundo de nuestra vida que dejemos de ser pecadores. No existe. Y yo se lo puedo probar. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, con todo, hermano. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No existe una persona en toda la iglesia y en todo Columbus y en todo el mundo que sea capaz de vivir un solo segundo amando al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su vida, con toda su alma. No existe, hermano. Y no existe tampoco un hombre que sea capaz de amar a su prójimo como a ti mismo. No existe. Cada segundo de nuestra vida estamos equivocados y estamos en pecado. Y es por eso que necesitamos la vida del Santo de Dios imputada a nosotros, porque nosotros no somos capaces, hermano. Cristo fue el único que vivió, y Cristo fue el único que amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y fue el único que amó a su prójimo, que se entregó y se murió por nosotros. El hombre no es capaz, hermano. Y es por eso que cuando venimos a Dios, venimos completamente incapaces de hacer nada por Él. Somos incapaces, estamos completamente desnudos a su merced. No podemos hacer nada, no tenemos nada con qué presentarnos a Dios. Por eso es que este camino del justo es solo por fe. Porque yo confío en Cristo, que esa vida santa es imputada a mí. Y esa muerte es por mí. Y soy justificado por cómo Él vivió y no por cómo yo vivo. Soy justificado por su vida santa y no por cómo yo vivo. Si fuera como yo vivo, hermano, ¿a dónde iremos a parar? Eso es lo que es ser justificados, hermanos, solo por fe. Solo por fe. Hermano, y aquel que no es justificado por fe va a ser condenado por conocimiento. ¿Por qué? Porque nadie tiene excusa, como dice Pablo. Absolutamente nadie. Ahora, conociendo la condición y conociendo mi condición, yo solo puedo apelar a la misericordia y a la gracia de Dios. Y yendo a Él, no teniendo nada en mis manos para ofrecerle, no teniendo nada en mis obras, no teniendo nada para ofrecerle a Dios. Solo llegar, inclinarme y creer en Cristo como el único Redentor. Seguimos leyendo para terminar. Versículo 23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, que el trabajo completo es de Cristo y la gloria completa es de Cristo? Por eso que nosotros exaltamos a Cristo solamente. Porque Cristo, hermano, se lleva toda la gloria. A quien Dios puso, versículo 25. ¿Quién lo puso, hermano? Dios lo puso como propiciación, como pago de las cuentas que se debían. Y ese pago, esa exigencia de la ley fue propiciada por Dios, y Cristo la cumplió por medio de la fe ¿en qué? En su sangre. ¿Y cómo es que
eso funciona? Bueno, a través de la fe en su sangre se manifiesta su justicia. Esa justicia, hermano, que Dios exigía, porque Dios no puede pasar por alto su justicia y tiene que haber un pago por el pecado del hombre. Para que el hombre fuera capaz de ser aceptado en el trono de Dios, tiene que primero cumplir con las exigencias de su justicia. Alguien me dijo, ¿Dios es más amoroso o más justo? Bueno, Dios ama más, no por mucho que te ame, va a pasar por encima de su justicia. De hecho, la justicia que Dios propició para el hombre fue un acto de amor. No hay amor más grande que Dios haya entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el acto de justicia y el acto de amor más grande de la humanidad. Y eso solamente Dios fue capaz de hacerlo y de entregarlo. Y así es, hermano, como antes las cosas eran mal, negras, perversas, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, dice Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque aunque pareciera que todo estaba perdido, que todo estaba destrozado, que todo estaba negro, que todo estaba completamente en perdición, pero ahora Dios mismo satisfizo su propia justicia para que el hombre pueda entrar al trono de gracia. Y así es, y es por eso que tú y yo necesitamos a Cristo. Hermano, necesitamos a Cristo porque Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y Él es el único que nos puede perdonar y justificar delante de Dios. Él apaga la ira de Dios. La ira y la justicia de Dios han sido satisfechas en Cristo Jesús. Y nosotros nos apropiamos de esa justicia solo creyendo en Cristo y solo por gracia. Cristo, hermano, es el único y fue el único capaz de satisfacer completamente las demandas de la ley y de satisfacer completamente lo que la ley exige como condenación. Y esa es la gloria del Evangelio. Con razón Pablo decía, no me avergüenzo de este Evangelio, porque este Evangelio que predico es puro poder de Dios para salvación. Es puro poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Voy a invitar a que incline su rostro.